retos y desafíos para América Latina en estos momentos, en estos tiempos de crisis. Vivimos una crisis sanitaria global con diferentes impactos socioeconómicos que evidencian un aumento en pobreza extrema y reflejan una matriz de desigualdad en América Latina. Eso lo vamos a poder ver a lo largo del desarrollo de este conversatorio. Tenemos grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, que es el momento, además, de implementar políticas universales redistributivas y solidarias, con enfoques de derecho para no dejar a nadie atrás. Seguramente eso va a ser como un verbo permanente a lo largo de las diferentes ponencias que tenemos. Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo necesarias para atender las manifestaciones más agudas de esta emergencia. La crisis se da en un momento de profunda debilidad de la mayoría de los gobiernos en América Latina que no han conseguido encauzar de forma adecuada en los años recientes las demandas sociales de las clases medias emergentes. No lo han hecho precisamente en una de las áreas más vulnerables, que es la salud. Bueno, en este contexto vamos a desarrollar este conversatorio de retos y desafíos para América Latina frente a estos problemas, esta crisis. Todos nuestros expositores van a trabajar en el tema de retos y desafíos para América Latina en tiempos de crisis, pero van a desarrollar esta temática a partir de su mirada, de su realidad, de su especialidad. Evidentemente, nosotros en América Latina ya estamos compartiendo una visión al 2050. En principio la teníamos al 2030, ¿verdad? Dentro de lo que es este foro, pero creo que las prioridades van cambiando en cada país. Si por ahí nos puede compartir algo de idea, Emil, que lo tengo en línea, mientras esperamos que se cuelgue ya también la señora senadora. Emil, adelante. Bueno, ¿quieren que empiece ya la ponencia o...? No, estamos en un previo, calentando. En un previo calentando, sí. Vamos un piqueíto, ¿no? Porque en este conversatorio de retos y desafíos, pues podemos meter temas como, por ejemplo, cómo se está afectando a estos grupos, especialmente los vulnerables, en la crisis socioeconómica, ¿no? A los mayores, a esta población también, ¿se les está mirando o no se les está mirando? Yo creo que lamentablemente, como les había comentado en una oportunidad anterior, esta pandemia es como una especie de lupa que termina por poner mucha más atención a aquellos aspectos que nosotros teníamos apartados de nuestra vista común y corriente, ¿no? Entonces, lamentablemente, acá se cumple esta idea por la cual los olvidados de siempre también terminan siendo los olvidados en este mismo momento, ¿no? Entonces, no es nada extraño y ojalá, como decía Carlos, que las cosas para un bicentenario nos encuentren de una forma distinta, ¿no? Por eso que una de las cosas que yo voy a conversar, a ver si, y esto como punto de entrada es, realmente después de lo que estamos viviendo, ¿qué tanto tenemos realmente que celebrar o no? Sin ánimo de ser pesimista o aguafiesta, sino con toda la intención de ser realista, ¿no? Siempre es buena una dosis de realismo. Eso es lo difícil de repente en cada país, ¿no? Tener un conocimiento integral, real, basarnos en una información que el ciudadano perciba como cierta, ¿no? Porque esa percepción de no saber dónde estamos realmente está reflejando Estado ciudadano, esa comunicación. Y por supuesto que hay muchos grupos vulnerables cuando hablamos no solamente del adulto mayor, sino de estos niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados por el cierre de la escuela, ¿no? Desde el 27 de abril, en estos 35 países de la región, estos niños que tenían una rutina, pues de repente se enfrentan también a otra situación que también habría que verla, que es la psicológica, ¿no? La parte emocional. O sea, tenemos problemas sociales, educativos, de salud, por supuesto, en primer lugar, pero hay un tema anímico, un tema de salud mental que también habría que mirarlo, ¿no te parece? Sí, es muy importante porque si yo tuviera que en este momento darle un diploma a alguien de reconocimiento, creo que sería toda la población infantil que incluso sin saber comprender del todo qué es lo que estamos viviendo, son ellos los que se la están jugando también en casa, ¿no? Como les decía, yo no recuerdo en mis 41 años en algún momento haber estado más de una semana sin salir de casa. Y hay niños
que están 3, 4 meses sin salir. Pero no solamente eso, sino que hay que saber distinguir entre los niños que tal vez tienen una oportunidad de poder llevar clases desde Internet. Así es. Y aquellos niños que lamentablemente no lo pueden hacer porque producto de esta forma como se estructura las oportunidades que no terminan siendo equitativas, lamentablemente la educación no llega a todos por igual. Y lo que algunos de nosotros vemos como algo tan común y corriente como tener internet en casa, sabemos que en el Perú solamente 1 de cada 2 peruanos cuentan con ese servicio. Entonces ya estás entrando en lo que son las brechas de aprendizaje, exacto, ¿verdad? Porque exacto. 21 países han establecido formas de continuidad de las clases. Ah, sí, continúen las clases. ¿En qué circunstancias? ¿En qué situación en América Latina, en Bolivia, en Chile, en México? Esto se está cumpliendo. Entonces ahí vemos, hay un divorcio, ¿no? La educación global, la educación para todos. No, no, no. Acá hay un punto delicado, como tú bien decías. Adelante. Este gobierno electrónico no termina siendo para todos, como se dice en cuanto a gestión. Pero bueno, eso ya lo iremos profundizando porque creo que la senadora ya se conectó. Ya está con nosotros. Senadora. Sí. Así que ya no la hacemos esperar más. Ya no la hacemos esperar. Gracias, senadora. Adelante entonces, doctora, bienvenida con su participación en este conversatorio Retos y Desafíos para América Latina en tiempos de crisis. Empezamos. Les quiero comentar que en México, como todos sabemos, iniciamos con el tema de la pandemia que fue a finales de 2019 y que se empezó a suscitar en febrero del 27 de febrero de este año, con la primera víctima que tuvimos el 18 de marzo en nuestro país, y que posteriormente la Secretaría de Prevención en nuestro país, quien ha llevado el comando de esta epidemia en México, pues el subsecretario Hugo López-Gatell declaró formalmente el COVID-19, lo que se localizaba ya en nuestro país, en México. Se inauguró la primera fase de esta enfermedad en los primeros casos de importación, que es como llegó a nuestro territorio, y que seguramente es así como llegó a varios de los territorios en los diferentes países. Y esto pues fue a través de los aeropuertos, la mayor parte de ellos, o a través de las aduanas que tenemos, o de los puertos. El 11 de marzo la OMS declaró como pandemia el COVID-19 para este día. El número de infectados en el mundo era de 118,000 en 114 países y habían muerto 4,291 personas. La declaratoria, pues sabemos que obligó a los gobiernos a tomar medidas urgentes. Dentro de la línea del tiempo, el 23 de marzo comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia en nuestro país. Este fue un programa nacional que está basado en el distanciamiento social y una serie de medidas destinadas a la contención de la pandemia. Posteriormente, en la segunda fase que inició el 24 de marzo en nuestro país, en México, ya hay contagios de coronavirus que se transmitieron a nivel local. O sea, ya no solamente fueron de los que llegaban como importados, sino que ya empezó a hacerse la transmisión entre las familias, entre los conocidos, a nivel regional dentro del mismo país. Y surgieron nuevos casos y que este escenario afectó y rebasó a los centenares, que más adelante les diré en el número que llevamos. En marzo, a finales de marzo, el Consejo de Salubridad declaró emergencia sanitaria a la epidemia por COVID, a los cuales solicitó a los 3 órdenes de gobierno que lo forman en México, tanto el gobierno federal, todos los estados y todos los municipios, a tomar las medidas, el distanciamiento, que era lo más importante que teníamos que tener. Y México inicia su jornada sana a distancia el 30 de mayo, con 9,779 muertes y 87,000 casos confirmados por COVID, la cual se extendió hasta el 30 de mayo la sana distancia. Posteriormente, pues ya teníamos la crisis del desempleo, que seguramente también se está viviendo en sus países, y en América Latina y en el mundo. Y para entonces, pues ya se destinaron los semáforos donde sí pudiera haber los semáforos en rojo, en naranja, en amarillo y en verde.
los cuales se quedaron en rojo en las escuelas, en espacios públicos y en actividades económicas solo esenciales, que a la fecha en muchos de estos casos, en muchos estados, todavía en México está el semáforo rojo en las escuelas. ¿Cómo se terminó las clases? Las clases terminaron por línea. Todo se hizo a través desde educación básica, media superior y superior, fue a través de línea. Se graduaron algunos que terminaron la carrera por línea, y a los niños de primaria y secundaria, pues fue a través de darles muchas herramientas de tareas y de ejercicios que tenían que hacer desde sus casas. El semáforo naranja también se tiene en algunas escuelas, en espacios públicos y actividades generales económicas. Y el semáforo amarillo, pues va a ser poco a poco como se va a venir determinando, lo cual todavía no entramos y mucho menos entramos al semáforo verde. Posteriormente, es así como estamos. Nosotros tenemos 32 estados en el país. Y de estos 32, 18 estados están en rojo a la fecha. Y 14 estados los tenemos en semáforo naranja, y lo cual puede ser una semana que abran los negocios esenciales y algunos no esenciales, pero que son básicos, y vuelven a cerrar, porque estamos en la etapa de que el contagio es a través de que se está abriendo, abriendo las oficinas, y tenemos el rebrote como todos nos encontramos, y que esto es la fase 3. Como les comentaba hace un momento, en México hasta el día de ayer, sábado, se presentaron las siguientes cifras. Llevamos el sexto lugar en casos de contagios, con 385,000 contagios que tenemos. Y llevamos, desgraciadamente, el cuarto lugar a nivel mundial con 43,374 casos, que arriba de nosotros está Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, y después sigue nuestro país. Y lo cual es una problemática y es una situación que como senadores y como legisladores, pues estamos pidiendo que se tomen las medidas necesarias, que creemos que eso es lo que ha faltado a México y al sector o al Consejo de Salubridad, que lo conforman varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, y que no se están aplicando. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando? Las pruebas masivas. Pruebas y más pruebas son las que se tienen que realizar en México, porque lo que estamos viendo es de que no hay las pruebas que se están viendo como se viene realizando en otros países del mundo, y que eso no nos está permitiendo saber a través de los asintomáticos quiénes son los que se están contagiando, porque tenemos muchos asintomáticos. No tenemos el material adecuado para el personal médico, que está sufriendo y que desgraciadamente han cobrado muchas vidas dentro del personal médico que está atendiendo a las personas que están contagiadas, y que facilitar el trámite para la entrada de pruebas rápidas, que eso es lo que hemos pedido, que se facilite y que se compren las pruebas rápidas, así como es importante, sin lugar a dudas, el tema económico. El tema económico, que es lo que nos está afectando ya en México. Nosotros al inicio autorizamos un presupuesto y sobre todo la ley de ingresos para ese ejercicio 2020 al gobierno federal, en donde se estimaba del 1.5 al 2% del PIB que íbamos a llegar en este año. Sin embargo, las estimaciones del Banco Mundial, las estimaciones de las diferentes calificadoras, las estimaciones de los diferentes bancos, así como del Banco de México, que es la institución hasta arriba como tope de todos los bancos, y quien controla tanto la política como monetaria, pero también controla el PIB, pues nos han dicho que vamos a llegar a menos 10. Hasta ahí es donde eso es lo que estamos viendo que puede pasar. Y entonces esa es nuestra preocupación, porque también las instituciones que están evaluando, como es el INEGI o es Coneval, pues nos hablan que tendremos
el desempleo puede llegar hasta 10 millones de personas o más. Ahorita tenemos casi 3 millones de desempleados y muchos de esos los estamos viendo en lo que es las MIPYMES, que son las empresas medianas y las pequeñas, de los cuales el gobierno sacó un programa que le llama créditos solidarios a la palabra. Por 25,000 pesos les está otorgando y pagarlo en 3 años, pero 25,000 pesos ante esta crisis, pues no nos está ayudando mucho a las empresas y debido a esto, pues el desempleo se nos ha venido encima y lo que necesitamos es que se otorguen apoyos, que se otorguen créditos. Aquí en México, el Banco Central otorgó y garantizó una liquidez de 750,000 millones de pesos para que pueda ser utilizado por la banca privada, por la banca de desarrollo, pero pidiéndole al gobierno que la banca de desarrollo dé las garantías a las MIPYMES. ¿Esto qué quiere decir? Que les otorgue los créditos sin tanto papeleo, sin que tengan que estar hipotecando algún bien para poder conseguir un crédito, pero a tasas blandas, que eso es lo que estamos pidiendo como senadores, y que sea flexible para el pago. Se está viendo esto, ya lo tomó el gobierno federal, está dando garantías a lo que corresponde el poder otorgar estos créditos y que estos se puedan pagar hasta 60 meses y que lo único que pedimos ahora a la banca privada es que pueda ser a través de créditos flexibles y de tasas blandas. ¿Cuáles son los retos para México en este momento? Pues que lo que queremos es que se pueda priorizar aquellas obras que ahorita se pueden parar durante este ejercicio 2020, que el gobierno tiene obras prioritarias como el Tren Maya, como una refinería que la quieren construir en Tabasco, Dos Bocas se llama, y algunas otras obras que ese recurso que estamos hablando, cerca de 60,000 millones de pesos, sea destinado mejor para créditos, para poder reactivar la economía y la generación de empleo que tanto necesitamos en este momento y no caer en esos números que ya nos están dando de -10 el PIB. Entonces, queremos la austeridad que sí la está teniendo las dependencias, desde este punto de vista sí lo están haciendo, pero las dependencias de tanto dinero que les han quitado para estas obras, no para el tema de la pandemia, pues las está dejando paralizadas. Necesitamos la reorientación de los recursos de los programas sociales, que esto pueda ser un tema que no lleve al país a una crisis económica y pues la caída del PIB, que es lo que más nos está preocupando. México está en niveles muy atrás de Latinoamérica y mundial en cuanto a los apoyos a empresas y a los empleos que se están generando en otros países, pero que sin embargo en nuestro país no se está tomando en cuenta a los empresarios, a los chicos, a los medianos y a los grandes, que esto es una gran preocupación y que como legisladores y la fracción a la que yo estoy, que es del Partido Revolucionario Institucional, hemos pedido mucho, así como otros partidos lo han pedido. Y lo fundamental es recapitular para reiniciar la actividad económica y abordar nuevas inversiones. Y que bueno, pues esto lo vamos a tener mientras no exista una vacuna. Lo que necesitamos todos los países es que exista una vacuna, pero le tenemos que dar certeza a los capitales, a los inversionistas, la certeza legal, la certeza jurídica, para poder continuar con esos capitales que no se vayan de nuestro país. Ya lo que es el Banco Central ha bajado la tasa y eso nos preocupa, pero también sabemos que tiene que equilibrar el peso en nuestro país y que esto conlleva a que no nos suba tanto con el tipo de cambio de lo que es el dólar, que es con la moneda que más se rige el peso mexicano. Bueno, pues eso sería mi presentación y estoy a la disposición. Me dio mucho gusto saludar a Carlos, a Nancy, a Freddy, a Emil, a Flavio y desde luego a Yanina por esta gran participación y que es el interés de toda Latinoamérica el poder seguir adelante hacia esto, que hemos tenido videoconferencias que ahorita comentaba Nancy de la resiliencia. Creo que es muy importante el tema de la resiliencia
porque tenemos que tener la capacidad los seres humanos de poder adaptarnos a lo que estamos viviendo, a lo que ya no va a haber vuelta atrás y ahora tenemos que salir con un cubrebocas, con el gel y los cuidados que tenemos que tener en nuestro país y en los rebrotes que ya estamos viendo. Hoy veía en las noticias que ya hay rebrotes en otros países como en China y algunos países de Europa, y que bueno, pues esto tenemos que sortearlo y equilibrar la salud, pero también el tema económico, porque si no, pues esto afectaría más para nuestro país, y en lugar que salgamos en un periodo de 5 años, pues eso sí nos llevaría más de una década en salir, y esto es nuestra preocupación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora senadora. Un lujo tenerla en esta tarde, en este conversatorio. Evidentemente, mucha de la información compartida de lo que viene sucediendo en México, cómo están abordando esta crisis, es importante porque de alguna forma está hermanado como cada país en América Latina lo está viviendo. O sea, no encontramos una diferencia sustancial, ¿verdad? Los diferentes impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social en América Latina, cuyos ejes estructurales son la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos y clases sociales. La protección social, el bienestar, la educación, la reactivación, esa capacidad de resiliencia que ha manifestado la señora senadora es necesaria, oportuna, pero vivimos una situación compleja. Bueno, es tiempo. Muchísimas gracias. Las preguntas las vamos a hacer al final de la participación de los diferentes ponentes, si me permite, señora senadora. Y a continuación está con nosotros ya Yanina Ureña Solano. Ella es estratega y comunicadora política, licenciada en administración con énfasis en gerencia, magíster en estrategia y comunicación política y magíster en marketing político, máster en comunicación no verbal, interesante, comunicación no verbal y detención de la mentira, coach ontológica profesional internacional, coach speaker en trainer por el John Maxwell Team. Ha efectuado cursos de estrategias electorales en la Universidad de George Washington y de liderazgo en Harvard. Bienvenida, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy sumamente agradecida y para mí es un honor. Quería saludar aquí a una gran amiga que la veo que está conectada, Luz Emerita. Le mando un fuerte abrazo, mi querida Luz. Muy contenta de verte por acá. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Bueno, como bien ya lo indicó Nancy, soy de Costa Rica, bueno, el país de la pura vida, así nos conocen, de los picos y las ticas. También nos llaman la Suiza centroamericana. Fuimos elegidos hace algunos años como el país más feliz del mundo, pues así nos veían, pero los costarricenses no lo sentíamos de esa manera. Somos un país políticamente estable, mantenemos una constitución política desde 1949, que es la que elimina el ejército. Costa Rica actualmente no posee militares y esto nos ha permitido poder tener mayor presupuesto para invertir en el área de educación y de salud. Somos una población aproximadamente de 5 millones de habitantes. 1 millón de estos es de migrantes y sobre todo migrantes nicaragüenses que vienen en búsqueda de nuevas oportunidades de vida, de salud, de trabajo. Después de haberles dado estas pequeñas características de Costa Rica, nos surge una pregunta muy importante que nos ha hecho inclusive ser noticia a nivel mundial y de la región. ¿Por qué estábamos haciendo bien este control de la pandemia? Bueno, Costa Rica tiene un sólido sistema de salud que ha sido fundamental en esta crisis que estamos viviendo. Si bien es cierto, Costa Rica
invierte el 8% de su Producto Interno Bruto en lo que es la salud. Pero cabe resaltar que esto no es de los últimos gobiernos. Tenemos más de 50 años donde hemos tenido voluntad política y se ha priorizado la salud en Costa Rica. Entonces, esto nos ha ayudado también a poder sostener un poco lo que es esta pandemia. Por ejemplo, tenemos vacunación de campañas masivas. Por ejemplo, a los niños, digamos, cuando van a entrar a sus clases, a su edad preescolar, a su escuela, tienen que presentar su carnet de vacunas al día. Nosotros casi que perseguimos a la gente para vacunarla. Nuestra población tiene la mayor esperanza de vida de la región. Tenemos la menor tasa de mortalidad. Algo que tenemos muy importante es que tenemos un menos muerte por cada 100,000 habitantes. Y algo que nos ha ayudado mucho a sobrellevar esta pandemia también es que en todo el territorio nacional contamos con agua potable. En esta campaña de lavémonos las manos y todo esto ha favorecido mucho la salud. Inclusive hemos bajado a un 50% los brotes por diarreas. Una de las ventajas contra el COVID es tener una población educada y disciplinada. A pesar de que Costa Rica no cuenta con militares y a la inversión también que le hacemos a la educación, que es aproximadamente un 10%, que esto es lo que para mí tal vez evidencia el alto nivel de civismo que tenemos. No tenemos, por ejemplo, no hemos tenido medidas estrictas de cuarentenas, sí hemos tenido restricciones sanitarias, comercios cerrados, lugares de eventos masivos también cerrados, playas cerradas. Un sinnúmero de medidas que el gobierno ha tomado para detener la expansión de este virus. Nos ha ayudado mucho eso, el tener un poco de conciencia ciudadana, de civismo, para poder mantenernos en casa sin necesidad de tener militares como en otros países. En Costa Rica, bueno, como ya les indiqué, no gastamos en ejército, más bien lo que hacemos es que invertimos más en salud, en seguridad social y en educación. Costa Rica junto a Estados Unidos, Uruguay y Canadá invierte más del 6% del Producto Interno Bruto en salud, pero actualmente estamos llegando casi al 8%. Bueno, también porque lo hicimos bien, como les estaba indicando, cumplimos las restricciones sanitarias, tuvimos un cierre de fronteras, que esto nos generó mucho conflicto con el país del norte, con Nicaragua. Este cierre de fronteras ha sido todo un reto y desafío para el gobierno. Después de todo esto que se ha hecho por gestionar todo este proceso de pandemia para lo cual no estábamos capacitados para afrontarlo, en Costa Rica tuvimos un antes y un después. ¿Qué pasó después del 2 de julio? Nuestro primer brote salió el 6 de marzo. Y del 6 de marzo al 2 de julio tuvimos un incremento en casos de 1,500 contagios activos. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Que lo que teníamos era, lamentablemente, 16 fallecidos al 2 de julio. Entonces, mucho de lo que se mencionaba de Costa Rica como un ejemplo a seguir, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos que tener apertura comercial gradual. Ya la presión económica de diferentes sectores presionaban al gobierno, donde en Costa Rica, como les vuelvo a indicar, se prioriza la salud. Entonces tuvimos que pasar, digamos, de un cierre a un 50%. Entonces esto fue incrementando. La frontera con Panamá y Costa Rica tuvimos un grave problema, inclusive que nos llevó, tuvimos consecuencias con países también de la región como Guatemala, El Salvador, Honduras, porque los vecinos hermanos del norte no querían realizarse la prueba del COVID. Entonces, en Costa Rica tuvimos kilómetros de transportistas varados durante más de 15 días. Esto nos ocasionó un grave problema porque eran, digamos, materias primas que venían para Costa Rica o que iban para Panamá.
Entonces, todo eso fue un conflicto, un desafío, un reto para el gobierno llegar a poder hacer esas negociaciones. Luego enfrentamos una grave situación que es la migración de los nicaragüenses. ¿Por qué emigran tanto los nicaragüenses a Costa Rica? Bueno, porque ellos vienen a buscar mejores condiciones de vida, de salud, ya que tienen un gobernante, que es Daniel Ortega, que no vela por la salud de los nicaragüenses. Inclusive estuvo mes y medio desaparecido, no había dónde encontrarlo, y las escuelas seguían operando igual, no tenían medidas sanitarias, nunca le dio la importancia necesaria. Nosotros tenemos un territorio en la frontera muy extenso que se nos hace muy difícil de controlar. Entonces, en relación a esto, nos han llegado más de 70,000 migrantes, inclusive han venido enfermos, ya con el COVID. Muchos de los costarricenses también propician este ingreso, ya que, por ejemplo, nuestro límite puede dar patio con patio de una casa. Entonces, contener eso ha sido sumamente difícil. Por ejemplo, ha dejado en total ventana pública cómo viven los nicaragüenses en Costa Rica. Viven en hacinamientos, en cuarterías totalmente denigrantes. Por ejemplo, en una cuartería donde pueden haber 70 personas en un espacio reducido, para tener una idea, de unos 50 metros cuadrados o tal vez menos, duermen 70 personas en colchones, donde solamente tienen 2 servicios sanitarios. Esto es totalmente denigrante. Las grandes empresas costarricenses contratan mucho a los nicaragüenses por ser una mano de obra barata. ¿Y por qué ellos también vienen a hacer los trabajos que los costarricenses no quieren hacer? Los costarricenses no quieren recoger café, los costarricenses no quieren trabajar en construcciones, los costarricenses y las costarricenses no quieren trabajar como servidoras domésticas. Y esto ha influido para que ellos quieran migrar, malas condiciones que ellos tienen en sus países, en estos países. Un dato importante es que Costa Rica es uno de los países más caros de la región. Por ejemplo, un salario mínimo en Costa Rica son $546. En Nicaragua su salario mínimo son $175. Tenemos una gran diferencia en este sentido. Después de esto, hemos tenido un crecimiento exponencial de los casos. Sin lugar a duda, el tema de Nicaragua, el tema de la frontera, es el más grave problema que estamos enfrentando en esta pandemia, que ha dejado a los gobiernos locales totalmente en desventaja, donde tienen políticas públicas totalmente ventiladas, donde, por ejemplo, tenemos 15,000 nicaragüenses viviendo en estas cuarterías, tenemos aproximadamente 400 solo en la capital, que es San José. Y después de ver todo esto que estamos viviendo, una economía totalmente paralizada, donde por sí es cierto que Costa Rica prioriza muchísimo la salud, tenemos ya, por ejemplo, que liberar un poco la economía. Y esto ha hecho que se nos incrementen muchísimo los casos. Entonces, un dato muy importante es que 24 días después del 2 de julio al día de hoy, hemos incrementado en 15,000 casos. Tenemos en cuidados intensivos en la UCI aproximadamente 56 personas, 310 hospitalizados, y al día de hoy, en el último reporte que estamos teniendo, tenemos los lamentables fallecimientos de 104 personas. Estamos caminando, lo dijo el ministro Salas, el ministro de Salud, que estamos caminando sobre un piso de cáscaras de huevo que efectivamente se nos está quebrando. Es como una bola de nieve que se nos viene haciendo cada vez más grande y que se nos está saliendo de las manos. ¿Qué nos enseña esta pandemia? Bueno, esta pandemia nos enseña que necesitamos más justicia social con equidad, más garantías sociales y oportunidades, más inversión en educación y salud, desarrollar nuestras habilidades blandas,
Ese es un tema que para mí es muy importante en estos momentos que estamos viviendo. Tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional, nuestra empatía, nuestra solidaridad. Definitivamente es algo que mucho tiempo lo dejamos de lado. Y hemos trabajado siempre en potenciar nuestras habilidades duras, como lo son el conocimiento, el acumular títulos, es lo que le llamamos el conocimiento puro, pero muchas veces de lado lo que nos hace realmente seres humanos, más empáticos, más solidarios. Invertir en nuestra pirámide de prioridades. Esto yo creo que la pandemia nos ha dejado muy claro. Muchas veces pasábamos nuestro tiempo priorizando nuestro trabajo, nuestro diario vivir, pero muy pocas veces nos hemos detenido a pensar quién estamos siendo, cómo está siendo nuestra pirámide de prioridades. Entonces ahí la importancia, ahora estamos en casa, estamos relacionándonos más con nuestros seres queridos. Inclusive, es muy importante volver a retomar relaciones que teníamos. No precisamente, tal vez en este momento no podemos hacer ayudas económicas, pero a lo mejor sí podemos estar acompañando a las personas que tal vez estén sufriendo más en estos momentos, como alguna llamada telefónica, el que nos sientan presentes. Otro aspecto que también me parece sumamente importante es que después de esto vamos a tener que ser muy responsables con nuestro voto, debido a que es evidente que contamos con políticas públicas totalmente desvestidas. Y ojo, esto es también muy nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que ser más exigentes, porque esto que estamos viviendo, si bien es cierto, es una pandemia a la cual no estábamos preparados, pero estamos viendo que las gestiones públicas que se han venido realizando a través de los años no sirven, no están bien compuestas y complementadas para su buena aplicación. Y sobre todo, ¿para qué? Para favorecer a los más necesitados. No es posible que siempre el más humilde, el que está en una pobreza más extrema, sea los que siempre reciben los embates más terribles en esta pandemia. Es algo que tenemos que ser muy conscientes. Otro aspecto que también me ha sonado mucho es gastar en lo realmente importante. No sé si les ha pasado, pero ahora que estamos en casa, a lo mejor gastamos en cosas realmente que no son tan importantes y hasta nos han ayudado a tener esa capacidad de poder ahorrar. Inclusive, los comerciantes también están, digamos, con una economía que se les viene encima, muchos quebrados, pero igual, ¿por qué? Porque si nosotros no gastamos en cosas que no son necesarias, estamos también golpeando a la economía. Entonces, también es una parte para reflexionar muy importante. Disminuir la xenofobia para Costa Rica es un gran reto en estos momentos. Hemos crecido en xenofobia con el país del norte en un 62% en redes sociales. Esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque el ser humano no podemos vivir en estos momentos de esta manera. Es donde más tenemos que ser solidarios. Todo un reto este tema de la xenofobia para Costa Rica. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre y cambio. ¿Quién no ha tenido miedo? Bueno, pasamos por 13 zonas que así les llamo, que es el miedo. ¿Qué nos pasa cuando estamos en la zona del miedo? El miedo nos hace irritarnos más fácilmente, nos hace perder nuestro foco, nos hace contagiar de emociones como la ira, como la rabia, la frustración, la desesperanza. El miedo en realidad no es malo, nos hace prevenidos. Lo malo es donde lo tengamos ubicado. Si lo tenemos de frente, el miedo nos va a paralizar y no nos va a dejar avanzar. Entonces, es muy importante que si tenemos miedo, pues lo hagamos a un lado y lo agarremos de la mano y salgamos adelante con ese miedo. Tú me acompañas, pero lo hacemos. Lo peor que nos puede pasar en esta pandemia es no haber hecho nada. Cuando pasamos a la zona de aprendizaje es cuando soltamos el control de aquello que no podemos controlar. Cuando somos conscientes de lo que está pasando y tomamos acción, nos detenemos a pensar qué es lo que vamos a hacer, pero de una manera consciente.
Cuando llegamos al crecimiento, vamos a vivir más en el presente y menos en el futuro. Vamos a poder ser más solidarios, vamos a poder ser más empáticos, vamos a poder ser más inclusive resilientes. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar ser mejor personas. Bueno, para los japoneses la palabra crisis significa oportunidad. Esto representa una forma alternativa de apreciarla. Es así que podemos aprovecharla para interiorizar quiénes somos, quiénes estamos siendo y quiénes queremos ser. Es muy importante mencionar que hemos vivido creo que la mayor parte de nuestra vida en el hacer y tener, y nos hemos olvidado de lo más importante que tenemos, que es nuestro propio ser. Entonces, de aquí, lo que estamos viviendo con esta pandemia, si lo vemos como una oportunidad para poder replantearnos quiénes estamos siendo, cómo lo queremos enfrentar, cómo estoy siendo una persona que suma o que resta, estoy aportando lo que realmente quisiera o me estoy convirtiendo en una víctima o voy a tomarlo de una manera responsable y voy a contribuir socialmente y sobre todo a mí mismo, a mi reconstrucción. Estamos viviendo en tiempos donde definitivamente estamos en una reingeniería humana y qué mejor empezarlo desde la aritmética del ser, que sería ser es igual a ser tener. Podemos pasar a un momento determinado que no lo quiera a Dios, pero podemos llegar a perder nuestra casa, nuestro trabajo, a un ser querido. Pero tenemos que reconocer y ser conscientes que lo que tenemos en realidad es a nosotros mismos. ¿Y qué pasa si no nos conocemos? Entonces, aprovechar esta pandemia para rediseñarnos, para replantearnos y ver en qué podemos mejorar. Esta pandemia nos va a dejar muchas cicatrices que nos van a recordar lo resilientes que fuimos y seremos. Estoy segura de que vamos a ser mejores personas. Bueno, desde Costa Rica les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos dejas tantas tareas y tan movidos interiormente. Con tu intervención. Interesante la experiencia y el trabajo que se realiza en Costa Rica, la prioridad de la salud y este accionar y el funcionamiento de la institucionalidad y las políticas públicas que ustedes tienen ahí. La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Sin duda, todos los países estamos siendo golpeados por ello, pero lo que nos has compartido nos da cierta esperanza también, ¿no? Y nos deja tarea y retos y compromisos y decir, bueno, no todo está mal, ha habido oportunidades, se están dando oportunidades que nos permiten seguir creciendo. Me quedo también un poco preocupada con el tema de la migración que nos has mencionado y la situación dramática de los nicaragüenses, pero la situación de los migrantes en todos los países de América Latina no son lo mismo. Seguramente en los próximos intervenciones nos comentarán al respecto, porque las personas migrantes se ven afectadas por el cierre de las fronteras, las dificultades de desplazamiento y el incremento del desempleo, por lo menos aquí en el Perú, que seguramente lo vamos a ver, ¿no? Y el acceso a los sistemas de salud y protección de salud específicamente. Muchísimas gracias por la intervención. Y un tema también que me quedó como inquietud, ¿no? En este contexto de confinamiento, la situación de la violencia. La violencia, el feminicidio, por lo menos aquí en el Perú, tuvo un incremento sustancial en los últimos años, desbordante, sin duda. Y este confinamiento ha obligado a que esta violencia doméstica también se incremente, pero no tenemos actualmente indicadores al respecto, ¿no? Entonces, algo que también tendríamos que ver como tarea. Bueno, corresponde a continuación a hacer uso de la palabra a nuestro expositor Freddy Serrano. Él es comunicador social, periodista, autor del libro La causa está por encima del ego, manual para afrontar elecciones
y ejercicios de gobierno, maestría en marketing político, ciencias políticas y planificación regional, especialización en gerencia de gobierno y gestión pública, diplomado en derechos humanos, derecho internacional humanitario, diplomado en habilidades gerenciales y desarrollo del talento humano, diplomado en investigación de accidentes de tránsito, experiencia en prensa y televisión, servicio al cliente, administración pública, trabajo social y comunitario, docencia universitaria, gestión pública, desarrollo humano y programas de cooperación interadministrativa. Yo creo que va a ser muy interesante por la lectura que acabo de dar de su hoja. Adelante. Muchas gracias, Nancy. Un abrazo fraterno para ti y para todas las personas que nos dan la oportunidad de acceder en domingo a este tipo de dinámicas que muchas veces se resultan sosas, inoperantes, inviables, ilógicas, inentendibles y de alguna manera absolutamente distintas al mundo al que veníamos acostumbrados. Latinoamérica, pluriétnico, multicultural y multirracial, sin embargo, con una misma realidad. También en algún momento se nos calificó que en Colombia éramos el país más feliz del mundo, como lo decía Yanina, y otro inconveniente que nos hemos encontrado por cuenta de esta situación es que, si bien es cierto, este era el señalamiento del mote que se nos daba en el ámbito internacional, los colombianos no sentíamos desde ningún punto de vista ser felices. Y es por cuenta de esta situación que aplaudo y respaldo en mi calidad de consultor y estratega político el señalamiento al que hace referencia sobre los japoneses Yanina. Problemas son oportunidades y oportunidades son ventajas. Sin embargo, hay que entender desde la perspectiva de la comunicación que política sin comunicación de hecho no es absolutamente nada. En nuestro caso particular estamos hablando de un país de 50 millones de habitantes, Colombia, con 32 unidades político-administrativas, departamentos o estados, como bien se conoce, y 1.113 municipios. Es decir, 1.103 localidades donde hay o prefecturas o presidentes municipales, como se les conoce en México, o alcaldes. Y es en ese entendido y en esa dinámica que ha habido ausencia de unidad de criterio en torno al manejo de la información. En nuestro caso específico tenemos un presidente que hace una alocución todos los días a las 6 de la tarde, alocución que de hecho es exactamente igual a la primera que se efectuó en el mes de marzo cuando comienza el inconveniente. Otro de los temas, no hemos entendido que el desarrollo que se dio por cuenta de la pandemia a la misma en Europa no es igual al que se cumple en Latinoamérica. De hecho, somos continentes con características absolutamente diferentes. En nuestro caso específico, estamos hablando de 650.000 víctimas fatales en el mundo, 244.000 infectados en Colombia, 7.247 muertos a la fecha y 118.000 recuperados. Hay quien podría asegurar que para un país de 50 millones de habitantes, la cifra de alguna manera es halagüeña. Sin embargo, comunicacionalmente se han cometido algunos errores. Me explico. $1 millón invertidos por cuenta del gobierno nacional para el manejo de la imagen pública del presidente de la República, la adquisición de $2 o 3 millones de camionetas para mejorar el parque automotor en el que se desplaza el primer mandatario, problemas de conflicto interno agrario que no son ajenos a la realidad nacional y que de hecho se conocen en el ámbito internacional, y por cuenta de lo cual quienes nos dedicamos al tema de la consultoría lo que hacemos es decir a los mandatarios: hágase acompañar de un comunicólogo, de un experto y de una persona que entienda que la construcción de estrategia demanda investigación. Investigación que pueden efectuar quienes de alguna manera, a través de las herramientas académicas adquiridas, podemos desarrollar entonces el mecanismo viable antes que para favorecer la imagen pública de un mandatario, para cumplir lo que muchos decimos está asociado a lo que el pueblo quiere, lo que yo mandatario quiero y lo que en realidad con base en la legislación y en la legitimidad podemos. Es en esa dinámica y en ese entendido que hemos venido adelantando un trabajo serio, coherente, objetivo, responsable, profesional, de las manos de algunos consultores, para decir a los mandatarios: primero, desarrollen investigación; segundo, háganse acompañar de quienes técnicamente conocen el tema de la virología, el tema de las epidemias, el tema de lo que está sucediendo, el tema de los conflictos que se puedan presentar con base en los inconvenientes de la sociedad y que debe invertir o debe merecer la inversión de recursos que estén encaminados al desarrollo de la empatía. Y esto es básicamente, está asociado a lo que bien planteaba Yanina, y es que de alguna manera
En nuestro caso, el servicio militar es de carácter obligatorio, es una discusión que está librando hoy día el legislador en todo nuestro territorio, y hay quienes concluimos que lo que debe ser obligatorio es la salud y la educación, y por cuenta de esa situación hay que imprimirle coherencia, sensatez, disciplina y sentido común al ejercicio de gobierno que desarrollan nuestros mandatarios. Sentido común, el menos común de los sentidos. A mí me parece altamente particular que cuando están concluyendo sus gobiernos es cuando entonces se asumen posturas para garantizar la generación de empleo, la promoción de actividades, siempre encaminadas no al deber ser, sí al mejoramiento de la imagen de las administraciones públicas que resultan tan complejas, dispendiosas y disímiles. Nosotros hemos advertido del mismo modo que estamos enfrentando para establecer lo que son las malas noticias, que algunos no se equivocaron. Esto no ha vuelto a ser como era antes, de hecho ya es diferente. La educación probablemente esté encaminada a futuro a que sea online para las personas menos favorecidas y presencial para quienes tienen entonces cómo cancelar los recursos para acceder al servicio educativo de sus hijos. El 80% de los niños en el ámbito latinoamericano, lo señalan los estudios, está sufriendo una condición emocional por cuenta de este encierro, en el que en Colombia también se nos quiso decir en determinado momento teníamos que salir a subsistir, entre otras cosas, porque bien lo ha señalado el maestro Emil Beraún, el 70% de nuestra sociedad depende del día a día y depende del sustento de sus familias, de sus hogares, por cuenta de la actividad que desarrollan en la calle. Entonces es casi que imposible garantizar por más tiempo el encierro, pero sí tenemos que auspiciar el autocuidado, y eso es algo en lo que, al parecer, algunos gobiernos no expresaron su preocupación en distintos rincones de la geografía de nuestro continente. A la par de lo anteriormente expuesto, debe señalar que la dicotomía se planteó en la posibilidad de adquirir ventiladores para garantizar la atención médico-asistencial y, por supuesto, las campañas para optimizar el autocuidado. Hemos visto imprudencias en México, en Guatemala, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en todos y cada uno de los rincones del globo terráqueo, donde vemos cómo la gente hace celebraciones con los féretros, donde van las personas que por cuenta de la infección llegaron a la muerte, y entonces es aquí donde sin duda alguna nos crean una duda enorme en torno a la labor que están llevando a cabo quienes se encargan de la dirigencia de nuestros territorios, las localidades, las regiones, los países. Hay que impulsar mayoritariamente el sentido común, insisto, y auspiciar que de alguna manera propiciemos mejores escenarios para garantizar que las acciones sean muchísimo más coherentes y contundentes. Hay cierto nivel de satisfacción en el común de la gente, se le están consignando en el caso de Colombia a algunos pobladores del territorio nacional $50 en promedio al mes para garantizar su manutención. Esto pues de alguna manera es una medida social que se mantendrá en el caso específico de Colombia hasta junio del próximo año. En otros países esa cifra es muchísimo más amplia. Quienes hemos tenido la oportunidad, por supuesto, bajo todas las restricciones y medidas de cuidado de salir a las calles, nos hemos encontrado que no está habiendo un proceso de transformación de la materia prima, de los elementos no consumibles. De los elementos no consumibles me refiero específicamente a ropa, calzado, entre otros, cosméticos, por ejemplo, y entonces vemos los anaqueles llenos de los inventarios que tenían hasta febrero estos comercios. Ahora bien, ¿qué sucederá mañana cuando haya desabastecimiento de estos productos? ¿Se garantizará la existencia de alimentos básicos para permitir que la alimentación siga siendo viable entre la gente? Son grandes preguntas y grandes inquietudes que hay que empezar a conjugar para confluir entonces en el deber ser de la política, que supone un escenario completamente diferente. ¿Y a qué quiero referirme? Aquel meeting que conocíamos en las campañas antiguamente seguramente se desarrollará a través del Zoom, donde la gente probablemente no preste atención a lo que está diciendo el mandatario, y tenemos que, como bien lo dice Yanina, ser muchísimo más juiciosos con el tema del voto, que antiguamente solamente le importaba al 8% de nuestra población latinoamericana. Hay un reto enorme que tenemos, que enfrentamos y frente al cual el compromiso es y debe ser de todos y cada uno de nosotros. Antes de iniciar esta charla, hablé con mi tutor de tesis, un hombre de unas calidades humanas, técnicas, intelectuales y morales impresionantes, el maestro Emil Beraún,
y le decía, ¿de qué debemos hablar? Y me decía, lo más importante es que de alguna manera muestres con autenticidad lo que has venido haciendo, no solo en tu país, sino en distintos ámbitos, y le repliques el mensaje a quienes se encargan del tema de la dirigencia sobre la posibilidad, como bien lo dice Janina, de empatizar, de conjugar sus acciones con lo que en realidad necesita la gente y que se basa específicamente en lo que está demostrado en los estudios cualitativos y cuantitativos que generalmente hacemos quienes nos dedicamos al tema de la consultoría. Quise como romper el hielo de esta forma para no hacerlo tan acartonado, porque entiendo que en tarde de domingo se hace sumamente complicado un escenario juicioso y académico, por supuesto, insistiendo siempre en la necesidad de acompañar a los gobiernos, de asesores, de consultores que no propiamente son las mamás, las hermanas, las tías, los hermanos, los amigos, los que hacen parte del comité de aplauso, los que nos van a decir lo que tenemos que hacer simplemente para enaltecer nuestro ego y nuestra vanidad. Luego, en ese entendido, a grandes rasgos, esta ha sido mi corta exposición, que espero haya de alguna manera resultado del agrado de todos. Muchísimas gracias, muy interesante lo que nos has comentado, tus reflexiones, y efectivamente cada gobierno requiere de un equipo multidisciplinario con las capacidades y conocimiento de lo que es gestión pública. Mucho se habla de la modernidad, gestión pública, proyección, misión, visión, valores, y estamos llenos de planes de todo tipo. El tema es la implementación y cómo esos indicadores nos llevan a replantear, reprogramar. Muy importante, pero también durante tu presentación me quedo con la inquietud nuevamente de lo que conversábamos al inicio con Emil, referente a las niñas, niños, adolescentes que se han visto afectados por el cierre de las escuelas. Al 27 de abril del 2020, 35 países de la región habían decidido suspender las clases en todos los niveles educativos, lo que ha afectado a más de 115 millones de alumnos. Y este dato es de UNESCO, por si acaso. Si bien 21 de esos países han establecido formas de continuidad, de educación, no todos, como conversábamos con Emil, reitero, tienen acceso pues a una computadora, a luz, las condiciones mínimas. Entonces acá se evidencian brechas dramáticas, preocupantes a nivel educativo. O sea, tenemos problemas de salud, no descuidemos de la mano también la parte educativa de nuestros niños, niñas, adolescentes. Y efectivamente el tema del voto, como también lo mencionaron los anteriores expositores, es delicado. ¿Tenemos conciencia realmente de lo que queremos? ¿Cómo nos conquistarán estos postulantes? ¿Qué nos presentarán? He ahí también una tarea interesante. Bueno, a continuación corresponde hacer uso de la palabra a Emil Beraún. Él es licenciado en Historia, estudios de maestría en Antropología de la Religión, magíster en Filosofía, con mención en Epistemología, egresado del doctorado de Filosofía, especialista en Historia Colonial, Historia Universal, Filosofía de la Historia, Filosofía Moderna y Metodología de la Investigación, máster en Lenguaje no verbal y Detección de la Mentira. Amplia experiencia docente a nivel universitario y conferencista a nivel nacional e internacional. Emil, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. De repente, de todo lo que indicas, lo que siempre más llama la atención, como un día me comentaste, Nancy, es la detección de la mentira, ¿no? Sí, bueno. Lo no verbal. Sí, ahora con mascarilla es más difícil. Sí, es más difícil, pero no imposible. Es el mejor, debo decir. Es difícil, pero no imposible. Bueno, Carlos hizo mención a algo muy interesante. Hoy es 26 de julio. Estamos a 2 días de nuestro aniversario patrio. En condiciones normales, estaríamos casi listos para una fiesta de la patria, estaríamos pendientes de la parada o el desfile militar, tal vez muchos estarían pendientes en ver cómo lo celebramos, porque incluso tendríamos un fin de semana largo, y viviríamos tal vez en un falso espejismo de cómo realmente nos pintaban la realidad. Un país con cierta bonanza económica, en un crecimiento en azul constante, con una fortalecida clase media, con una clase pobre cada vez con menor proporción. Pero lo que pasó, y este baño de crudeza y de realidad, por sobre todo, la dio este virus, esta pandemia. Este virus que trajo consigo que el mundo que va tan rápido se pueda detener por muchas semanas en todo momento y en todo lugar, en todo contexto y en todo ámbito.
Si yo tuviera que hacer una analogía, el Perú, como muchos otros países, son como aquellas personas que están festejando sobre un techo de cristal. Y este virus no fue otra cosa que una piedra que se arroje a ese techo y el techo revienta y salpica vidrio en la cara de todos nosotros. Y eso, lamentablemente, es lo que nosotros tenemos ahora, un baño de crudeza, un baño de realidad, que incluso lo primero que empezó a gestar, y ya que estamos cercanos a las fiestas patrias, y como bien dijo Nancy, cada uno también hace referencia desde su formación. Yo quería, a diferencia de otras charlas, tal vez, darle un contenido mucho más histórico, ¿no? Entonces, una primera pregunta, antes de aterrizar específicamente al caso peruano, es, primero, ¿qué debate generó en el mundo la presencia de esta pandemia? Surgieron dos grandes corrientes, ¿no? Y después vamos a indicar nosotros en cuál nos ubicamos. Pero apareció, por un lado, un filósofo, Slavoj Žižek, muy conocido para muchos de nosotros, un marxista lacaniano, es decir, aquel que une las premisas básicas, al menos a nivel metodológico del marxismo, con lo que es el psicoanálisis de Lacan. Y una de las cosas que argumentaba este personaje era de que la pandemia, este virus, si tuviéramos que rescatar lo positivo dentro de lo negativo, es que iba a acelerar el descomponimiento, la descomposición de lo que es el capitalismo, iba a descomponer toda esta mala lógica y antivalores que promueve el capitalismo. Entonces, él dijo, esto va a suceder porque se va a poner mucho más en evidencia todas las contradicciones, todas las crisis, y va a haber socavado el capitalismo después de muchos años todos sus pilares que le dan soporte. Por otro lado, totalmente cruzando la vereda, en un lado diametralmente opuesto, estaba otro filósofo que se está poniendo un poco más de moda, el coreano Bul Jung-han, que decía, hey, me parece que lo que plantea Slavoj Žižek está totalmente equivocado, porque al final de cuentas no se le puede pedir al virus que termine haciendo algo que debe priorizar el propio ser humano, agente de su propio destino y protagonista de su propia historia. Así que no vamos a esperar que sea el virus el que socave el capitalismo, cuando si al final de cuentas hay que hacer una crisis al capitalismo, esa tendría que ser hecha y efectuada por los seres humanos. Entonces, todo este debate que estaba a nivel mundial, con el paso del tiempo y de las semanas, aterrizó al caso peruano. Y es innegable que la fecha en la que nos encontramos nos permite reflexionar sobre algo muy importante. Estamos, como bien lo dijo Carlos al inicio, a 199 años de nuestra independencia. Ojo, nuestra independencia, como bien saben ustedes, y nunca está de más recalcarlo, es una independencia estrictamente política, porque a nivel económico siempre nos hemos mantenido dependientes del capital extranjero. Incluso al día siguiente de nuestra proclamación de la independencia, San Martín no tuvo otra alternativa que pedirle dinero prestado a Inglaterra, que en el siglo XIX era el dueño del mundo, económicamente hablando, y así nos hicimos dependientes del capital extranjero. Cuando cumplimos 100 años de nuestra independencia política, nos gobernaba Leguía, un Leguía que fue el que devino después en una dictadura civil, un Leguía que, según Alfonso Quirós, en este texto de la historia de la corrupción en el Perú, pinta junto con Fujimori como uno de los peores gobiernos en cuanto a corrupción. Entonces, sabemos que el panorama no era tan propicio para estar contentos ni celebrar algo realmente de forma efectiva. Unos años después, vino 1924, el aniversario por el centenario de la consolidación de la batalla de Ayacucho y por ende de la independencia política de nuestro país. Y unos años después tuvimos toda una crisis económica producto de lo que fue las repercusiones a nivel local del crack de 1929. Estados Unidos, convertido ya en el dueño económico del mundo, estornudó. Y como bien se decía, cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Entonces, cuando Estados Unidos dio un tremendo estornudo, todos nos contagiamos y todos nos resfriamos. Así pasamos nosotros los primeros años de nuestro primer centenario. ¿Cómo nos coge, por así decirlo, entonces, estos 200 años?
yo dejo abierta la pregunta, porque sería interesante, y no es aquí que voy a terminar, por si acaso vamos a conversar un poquito más, pero me gustaría dejar un espacio abierto para conversar, para dialogar, porque una pregunta sería, ¿realmente tenemos algo que celebrar? Estaba revisando una serie de ensayos que salieron, 25 ensayos específicamente que salieron hace unas semanas, en donde, por ejemplo, Pablo Quintanilla, que también hace un análisis tanto de Ziyech, de Byung-Chul Han, dice, bueno, hay que agradecerle de todas maneras al virus, porque yo no me ubico ni en la postura de Ziyech, ni me ubico en la postura de Byung-Chul Han, pero yo sí creo que de todas maneras el virus lo que va a ocasionar es que seamos más empáticos, más solidarios, que nuestra ética cambie. Bueno, yo le diría a Pablo Quintanilla que él está cometiendo el mismo error de pensar que el cambio de actitud tendría que ser producto del virus más que partir necesariamente de nosotros mismos. Y si tuviéramos que hacer un diagnóstico de cómo es que nos encontramos nosotros en la actualidad, bueno, al final de cuentas, para no redundar mucho lo que muy bien han dicho los expositores que me antecedieron, vivimos en un contexto donde auténticamente, y si bien no puedo caer en la falacia de falsa inducción, decir que todos son así, pero mayormente no tenemos políticos que tengan esa vocación de servir antes que servir. Y como bien comenta Nancy, cuando hablamos de gestión pública, la gestión pública es el aterrizaje de políticas públicas pertinentes. Y para que haya políticas públicas pertinentes, tiene que haber voluntad política. ¿Y qué voluntad política tenemos si al final tenemos actores políticos que solo buscan su propio beneficio? Actores políticos que no escuchan las demandas de la población. Actores políticos que al final de cuentas ven y velan por sus propios y particulares intereses. Si no, miremos el Congreso y la forma como funciona. Cada vez, y esto puede sonar a una lamentable broma, pero es crudeza y realidad, pero ustedes recordarán, y les invito a que hagan un poco de memoria, cada vez que nosotros hemos dicho, no creo que el Congreso que venga pueda ser peor, pareciera que todos hacen su esfuerzo para desbaratar nuestros argumentos, porque sí, efectivamente viene un Congreso cada vez peor. Si bien no se puede ser profeta, ¿no? Pero no hay que ser muy adivino ni muy erudito para saber que tal vez el Congreso que venga el año que viene tampoco sea de lo mejor que hayamos tenido. Vivimos un contexto de enorme crisis moral, de mucha corrupción, que lamentablemente eso también es algo que se ha hecho pandémico y hasta endémico en nuestro territorio. Algunos pensábamos y pensaron que tal vez el virus sí en algo iba a sensibilizar a la población para sacar lo mejor de nosotros. Y hace un par de días veíamos la noticia que en una de las regiones más golpeadas por la pandemia en la actualidad, que es Arequipa, se encontraron toneladas de medicamentos, de trajes para protección para los médicos, las enfermeras, mientras supuestamente no existía nada de ello. Entonces, eso nos pone de reflejo de que hay tanto y mucho por hacer. Además de eso, vivimos una crisis no solo de partidos políticos, ¿no? que como se suele decir, vivimos un contexto donde hay políticos sin partidos, partidos sin políticos. Esta es la paradoja en nuestro país que comentaba muy bien el sociólogo Martín Tanaka, por ejemplo. Y también tenemos una crisis de liderazgos. América Latina, que como bien se sabe es una franja cortada por la misma tijera, prácticamente nos parecemos tanto, es un contexto y una serie de países que más que auténticos liderazgos basamos nuestro sentir y ánimo político en base al caudillismo, ¿no? En pensar que va a haber un mesías político que nos va a salvar y a lo único que deviene esto es a populismos baratos que terminan por engatusar a la población. Se suma todo esto y alguien podrá decir, Emil, pero ¿no estás siendo un poco pesimista? Ponte los lentes para ver la realidad con un poco más de color. Y no es que necesariamente uno tenga que ser pesimista u optimista, ¿no? Aquí el hecho es de ser totalmente realista, porque como en algún otro momento les indiqué, la única manera de poder mejorar y cambiar es tener realmente un diagnóstico fehaciente, si no nos estamos engañando. Y obviamente un filósofo o un historiador no está para hacer remembranza de una historia oficial, sino más bien para hacer una historia desde abajo, una historia crítica, una historia reflexiva, que pueda incomodar, que no pueda gustar, que pueda ser pinchaglobo, como se podría decir coloquialmente,
pero que por más dura que sea, es la más urgente y necesaria. ¿Somos una nación? Para empezar, ¿nos identificamos con un proyecto en común? No, es muy difícil. Ya en una oportunidad les comentaba, cuando Carlos también muy amablemente me invitó a otra charla, les comenté muy someramente sobre Benedict Anderson, ¿no? Este personaje que hacía referencia a que una nación es una comunidad imaginada, porque yo no puedo conocer a todos los 33 millones de peruanos, pero yo sé que al igual que yo, todos quieren una mejor calidad de vida, todos quieren satisfacer sus necesidades, todos quieren vivir adecuadamente y todos quieren una democratización en el acceso a oportunidades. Entonces, al final de cuentas, no tenemos nada de eso. No somos una nación. Acá todavía se cree de que alguien puede ser superior a otro por el dinero, por el apellido, por el color. Entonces, hay gente que todavía cree que hay ciudadanos de primera, de segunda clase. Entonces, ¿cómo poder celebrar algo que todavía ni siquiera somos? Somos una nación en construcción, que alguna vez escuché que está pegada con baba y basta el más mínimo soplido para que se venga y se caiga como el castillo de naipes. ¿Por qué les comento esto? Y siempre para muestra basta un botón. A mí me gustaría ver que la gente se rasga las vestiduras, reclama, protesta, incluso así sea por los medios o por las redes, cuando hay corrupción, cuando hay casos de injusticia, de desigualdad, así como hay protestas antimineras y protestas como hay a lo largo y ancho del país. Sin embargo, y ojo, no estoy en contra de nuestra gastronomía. Carlos es un excelente cocinero, ya nos va a pasar las recetas, nos va a cocinar un día a todos, ha prometido. Pero hay cosas que en lo personal, y creo que a muchas personas terminan por mortificarnos, ¿no? Y es el hecho de que, por ejemplo, una votación por ver cuál es el plato callejero más famoso o más rico, termina generando mucho más enfrentamiento en redes, mucha más indignación de lo que realmente debería ser un compromiso con aquello que termina siendo lamentable y contradictorio para nuestro país, ¿no? Entonces vuelvo a trasladar la pregunta, ¿qué cosa nosotros estamos intentando celebrar? Porque al final de cuentas yo prefiero celebrar lo que voy a lograr, y eso todavía está por hacerse, que de repente celebrar un pasado de lo cual termina siendo para nada y en muchos aspectos no rescatable para lo que nosotros queremos. Hablábamos de la vacuna, ¿no? ¿Cuándo se encontrará la bendita vacuna para volver a la normalidad? Hay una pelea por todos lados, tal vez desde algo moral y para demostrar su supremacía por parte de Rusia, ¿no? En esta especie de guerra fría carente de ideología, pero sí comercial. De repente un poco también de esa culpa, China intenta demostrar su poder teniendo la vacuna antes, de repente Donald Trump intenta encontrar la vacuna como el as bajo la manga para asegurarse la reelección, que por el momento la está perdiendo a manos de Joe Biden. Pero lo cierto es que mucha gente dice, bueno, ya, queremos la vacuna para volver a la normalidad. Es más, he podido apreciar memes que indican, éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, hay que darnos un golpe en el pecho y poder apreciar lo siguiente. Es esa normalidad, entre comillas, esas contradicciones, esa injusticia, esos antivalores, ese afán de lucro exacerbado, la que nos llevaron a esta situación, la que nos llevaron al final de que haya una zoonosis por la cual un virus pasa de un animal a un humano y luego una transmisión comunitaria de humano a humano. Es decir, tal como se estaba reproduciendo la sociedad, es lo que nos ha conllevado a este tipo de pandemias, las cuales ojalá no se cumpla, pero todo parecería indicar de que cada vez va a ser más recurrentes. Entonces, yo no quiero volver a la antigua normalidad, porque si de algo pueden servir, y ya se dijo esto muy bien, este tipo de crisis es para poder remover la realidad en la que podemos encontrarnos y poder cambiar las cosas. Pero como se puede apreciar, esto no va a suceder simplemente esperando que un virus haga lo que no hacemos nosotros. Para esto hay que, como bien se dice, refundar la ética. Y como en un momento tuve una chance de conversar con algunos de ustedes sobre la ética, les reitero lo que les indiqué en esa oportunidad. Es decir, la ética es un saber práctico, no se aprende por teoría, porque todos sabemos cómo comportarnos. Lo que hay que hacer es cruzar la pista y transitar al ámbito práctico.
cambiar y predicar con el ejemplo, organizarse, indignarse. Alguien una vez me dijo en un debate anterior, no, pero es que la gente de Mil trabaja todo el día y no tiene tiempo de indignarse, pero siempre tenemos que tener la chance de poder darnos un tiempo para cambiar nuestro futuro. El ser humano, a diferencia de un animal, no solamente se adecua al contexto en el que vive, sino puede adecuarse el contexto en el que vive acorde sus propias necesidades. Y eso es lo que tenemos que hacer. Trasladar la indignación por la cual cuelgo un meme y me rasgo las vestiduras y me creo un revolucionario por internet. Trasladarlo al ámbito práctico, protestar, indignarme cuando sea necesario. Es más, como bien lo dijo Nancy en el ámbito de la gestión pública, a veces no es el gobierno el que recoge lo que cree conveniente y lo coloca en una agenda pública. Mark Moore, por ejemplo, un especialista en gestión pública, diría, es la propia población, al menos en una sociedad democrática, la que empuja y se da a sí misma la propia ventana de oportunidad para que algo que sucede en su ámbito privado y que tal vez no está incluido en la agenda del gobierno, pase a ser del ámbito público. Entonces es importante, y siempre lo voy a reiterar, una ciudadanía activa, éticamente comprometida, porque más golpes que esto para reaccionar y cambiar es muy difícil que vuelva a ocurrir. Yo recuerdo muchas veces este texto de Vargas Llosa de Conversaciones en la Catedral, donde dicen, ¿qué momento se jodió el Perú, Varguitas? ¿Porque estamos jodidos o no estamos jodidos? ¿Cuándo se jodió el Perú? El Perú se jodió en la conquista, se jodió en la colonia, se jodió porque nunca hubo una auténtica independencia y dimos un salto de la colonia a la república prácticamente en donde todo funciona igual. Al final, uno de los problemas, incluso a nivel de gestión, a nivel político, a nivel económico, es que mantenemos una matriz colonial en todo aspecto, no solamente en rezagos estructurales, sino sobre todo en lo que un millennial diría en tu chip interior, en tu cabeza. Todavía tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, aseverar incluso, volviendo al tema, algo tan importante como es la gestión, que las cosas no se consiguen por favores, por clientelismo, por patronazgo, sino al final de cuentas por propios méritos. No olvidemos que estamos en una política donde no nos gobiernan los mejores bajo premisas meritocráticas, sino bajo lo que se conoce como caquistocracia. No sé si han escuchado antes ese concepto, que es el gobierno de los peores. Entonces, al final, ¿debemos celebrar? Yo pienso que debemos celebrar en la medida que nos pongamos a actuar frente al futuro, es decir, cambiando nuestro presente para buscar un mejor futuro. Pero si vamos a celebrar por lo que arrastramos como pasado, yo creo que sería engañarnos a nosotros mismos. Un historiador que estaba leyendo en la mañana, Cueto, hacía referencia, no, pero hay que ver las cosas con optimismo. Bueno, los conceptos en todo ámbito de análisis terminan siendo muy importantes. Y ya voy a terminar para no aburrirlos más, pero esta idea y Terry Eagleton, yo les recomiendo un libro de Terry Eagleton muy bueno. El nombre del libro es, a ver si es que no se me va, es Optimismo sin esperanza. No, esperanza sin optimismo, hay que invertirlo. ¿Por qué? ¿Por qué hace referencia él a estos dos conceptos? Porque el optimismo es solamente esperar que las cosas vayan mejor porque prácticamente así tú lo deseas. Es como cuando tú le dices, hay que desear algo y simplemente el universo va a conspirar a tu favor, como diría Paulo Coelho, eso no. La esperanza es cuando tú piensas que algo va a cambiar porque tú mismo lo pones en práctica. Entonces yo lo que les pido es, no hay que tener optimismo, hay que tener esperanza porque eso es consecuencia de nuestra propia práctica. Y finalmente, ya ahora sí, para que no me jale los pelos, Nancy, ya, Emil, para tocar dos temas que ella ha estado muy recurrentemente indicando. El factor de la migración. Y Slavoj Žižek tiene un libro referido a la migración también, y les recomiendo otro libro de Adela Cortina que se llama Porofobia, ese también habla mucho sobre la migración, porque a veces la migración genera lo que Yanina dijo, esa xenofobia, ¿no? Pero hay que comprender también, más allá de poder normalizar ese proceso, es que nadie migra ni nadie deja su cultura, su familia, sus costumbres, simplemente porque se levanta un día y dice, ¿saben qué? Me voy. No. Antonio Zapata, un historiador peruano, dice, para que haya migración tienen que haber dos factores. Un factor de expulsión
y un factor de atracción. Es decir, tienen que haber factores que te alejen y te aparten del lugar donde vives. No hay oportunidades laborales, hay contradicciones económicas, no hay posibilidad de salud, de educación. ¿A dónde me voy? ¿Ustedes creen que los mexicanos se van a Estados Unidos simplemente para qué? Al final de cuentas se van porque, a pesar de mucho dolor, se van en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Entonces, hay un factor de expulsión y después hay un factor de atracción. Es decir, sí, ya decidí que me quiero ir, pero ¿a dónde me voy? Tengo que irme a un lugar que siquiera esté mejor que donde yo vivo. Y volviendo al tema de los niños, y volviendo al tema del Internet, no sé si les comenté esto en alguna oportunidad, pero yo tengo un amigo que trabajaba en el Mindis y me pasó un video donde lamentablemente romantizaban la violencia estructural que puede haber frente al abandono de un amplio sector estudiantil. Entonces se veía a los niños escuchando clases por un parlante que alimentaba de sonido a todo un poblado, y al costado de una piedra utilizada como pupitre escribían y decían: qué admirable nuestros niños que a pesar de las dificultades tienen el ánimo y las ganas de estudiar. Pero eso es romantizar la pobreza, eso es romantizar la presencia de un Estado en una zona importante. Porque lo único que puede traer esto, que además no solamente cual lupa, como les digo, evidencia las contradicciones, es que a veces las puede normalizar. Y el problema está en que si en algún momento, para no perder el año escolar, y esto es algo que se comentó hace algunas semanas, de repente en las zonas donde hay menos contagio, bueno, esas zonas donde había menos contagio ahora están ebulliendo de contagios, pero si en algún momento tuvieran que hacer el experimento de tener que enviar a algunos niños, debido a las dificultades de no tener internet, a clases presenciales, porque no pueden darse el lujo de estar en una laptop con internet, adivinen de qué situación o de qué condición económica serían. Los más pobres, los más vulnerables. Y entonces, al final de cuentas, ¿quiénes terminan siendo la carne de cañón? ¿Quiénes terminan siendo, como siempre, las últimas ruedas del coche? Leía a Carmen McEvoy, el día de hoy colocó un artículo en La Mañana indicando de que no hay que culparle a Vizcarra de todo porque esto es una suma estructural de cosas que ya se han hecho, sí, pero no olvidemos que el Estado en la actualidad como gobierno le ha quedado muy grande la respuesta a esta crisis. Hay una cosa, y yo sé que alguno me va a poder decir, es muy exagerado lo que dices, pero vamos a ver. Cuando vivimos nosotros la era del guano, en donde el Perú se hizo un estado guanero y donde literalmente vivíamos de la caca que nos caía de las aves, porque la plata nos caía del cielo. Mucho de ese presupuesto solo benefició a un pequeño grupo de personas, por ende se le llamó la época de la prosperidad falaz, la prosperidad de mentira, porque para lo único que sirvió fue para, mediante actos de corrupción, pagar una deuda interna inflada a las personas que ya tenían mucho dinero. Acuérdense de mí, sin ánimos de ser adivino ni nada por el estilo, pero de acá a unos años se va a hablar de ese proyecto de Reactiva Perú y de todo el dinero ingente que se le ha dado a las grandes empresas frente a las pequeñas y medianas. Ese es un enorme regalo. En algún momento, si se vuelve a hacer otro gran libro de la historia de la corrupción, recuerden, ese va a ser un capítulo completo e importante. Bueno, muchas gracias por la paciencia, por la atención, no lo mortifico más. Como dijo Freddy, es domingo, el cuerpo lo sabe, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Emil. No conocía esa parte tuya, Sabrina, artística, casi ¿Cuál? Cuando has dicho, éramos felices y no lo sabíamos. No, eso me lo copié de un meme. Bueno. Hay que citar la fuente. Como historiador tengo la obligación de citar la fuente. Casi que tenías un poquito de romanticismo en ese corazón, a veces duro, para hacer las lecturas acerca de la situación. Esa agudeza para analizar en lo que estamos viviendo, que efectivamente, pues esta pandemia tiene un impacto discriminado en diversos grupos de la población y su capacidad de respuesta. Pero aquí como ciudadanos, y no importa de qué país, en América Latina miramos, ¿qué pasa con el Estado? ¿Y qué pasa al interior de cada país?
cómo está ese legislativo, ese ejecutivo, y cómo ellos dos en esta pugna de popularidad a veces se puede caer en promesas. Pero claro, el ciudadano creo que sí, en mi punto de vista, ha evolucionado y es más exigente, está más enterado. Yo creo que ya no se va a conformar con la famosa de pongo una piedra como avance de una obra y luego vemos la construcción, construcciones que nunca llegan, ¿verdad? Es importante hablar de la responsabilidad de la creación de políticas públicas a puertas del Bicentenario en el caso de Perú. Y en el caso de América Latina, la importancia de estas políticas públicas modernas que correspondan a lo que realmente necesita el ciudadano, que es que ayuden a una calidad de vida, ¿no? Y que ese Estado sea eficiente, que sea inclusivo y que deje la demagogia de lado. Pero eso tiene que ver con la responsabilidad de nosotros como votantes, porque acá no es el Estado está mal. ¿En qué contribuiste tú con tu elección y voto responsable, indagando para que lo que tenemos nosotros como país, como región, esté pasando? Sí, somos parte del problema. Y también lo bonito e interesante, porque sí soy optimista, es que también somos parte de la solución, ¿no? Gestionando desde los lugares de donde nosotros nos movemos. Entonces, a continuación es tiempo de... ha llegado a algunas preguntas, permítame, por favor. En principio sería para la doctora Yanina. Los medios de comunicación nos han informado de todos los hechos ocurridos durante la pandemia, entre ellos sobre la continuidad de la corrupción. Ese es un tema que creo que es transversal. Se dio en gobiernos locales, regionales, en ministerios de salud, en la Policía Nacional del Perú, la policía, no todos tienen policía, en Contraloría, otros. ¿Qué necesitamos para hacer frente a la corrupción? Si en la Contraloría no se controla, ¿quién debe controlar? ¿Cómo llegar a la justicia social? Caray, son tantas preguntas. Bueno, por favor, adelante. Bueno, ¿quién debería controlar? Creo que tenemos que tener, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, mayor control político, y los mismos ciudadanos tenemos que estar controlando porque esto se cumpla. Si bien es cierto, estamos invadidos de corrupción, es por eso que me refería a que esta pandemia nos está dejando al desnudo, ¿verdad? En lo que son las políticas públicas que las que hemos venido muchísimos gobiernos también. Entonces, ¿quién podría? Pues yo creo que nosotros somos también los responsables de los que nos están dirigiendo. Entonces, creo que desde ahí es donde tenemos que empezar por nosotros mismos, por ser más conscientes y más garantes también de nuestro voto, ser un voto más responsable. Y desde ahí, pues poder gestionar un verdadero control político. Ok. Puntual la respuesta. Tengo una pregunta más para el doctor Freddy Serrano. ¿Qué debe hacer un candidato para ser presidente? Pero están poniendo específicamente Freddy en el caso de Perú, pero yo sumaría, ¿qué debe ser para ser candidato en cualquier país? En cualquier país. Pero acá están precisando, ¿no? ¿Qué debe hacer un candidato para ser el presidente del Perú? En el Bicentenario, a puerta del Bicentenario, lo tenemos en la esquinita de la República en el periodo, bueno, frente a esta pandemia, ¿no? Adelante, Freddy. Gracias, Nancy. Cuando nos dedicamos a la consultoría nos encontramos que quienes nos contratan son nuestros clientes. Y es en esta dinámica que algunos hemos venido explicando que en el arte de la consultoría el cliente no tiene la razón. Ahora, quiero responderle la pregunta que ha hecho Emil. ¿Tenemos que celebrar? Yo creería que sí. Una sociedad menos indiferente, ese es el reto que tenemos. Y unos políticos menos políticos, más asociados al tema de la academia, insisto, del sentido común, de hacerse acompañar de las universidades y de quienes para esta dinámica nos hemos preparado y hemos asumido como reto el hacer equipo interdisciplinario. Cuando colocas un latinoamericano con un japonés, para citar a Yanina que nos hablaba acerca de los japoneses, muy seguramente 1 y 1 somos iguales, 2 y 2 seguimos siendo iguales, 10 y 10 somos preocupantemente muy inferiores, y esto es en virtud a que no sabemos trabajar en equipo. Entonces el reto que tenemos es hacer equipos interdisciplinarios y darle a la gente lo que la gente quiere oír, políticos que se preocupen
menos porque digan que están haciendo las cosas bien y que se preocupen muchísimo más por hacerlas realmente bien. Digamos que esa es la respuesta concreta frente a la cual sé que se abre un espectro o un tema de discusión muy amplio y que sin duda alguna sabremos defender en el entendido de que lo que hacemos no es dar una medalla por cuenta de tener la razón. Lo que buscamos es ganar la elección sobre la base del hacer lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta más para la señora senadora Nubia. Con mucho respeto a la expositora, ¿considera usted que la voluntad política resolverá el problema del sistema de salud de un país cuando sus normas internas de gestión pública no están preparadas para desarrollar procedimientos desburocratizados? Efectivamente, es una gran pregunta. Desgraciadamente, nuestro sistema de salud y nuestro gobierno no está aplicando las medidas que deben de tener una estrategia. Se está improvisando día con día lo que es el llevar el tema de las fases de la pandemia del COVID. Y lo que nosotros pedimos es una estrategia. Tu servidora y varios senadores yo soy de oposición en este momento. Nos rebasa la mayoría, como fue la elección que se realizó en julio del 2018. Y sin embargo, no hay una estrategia que pueda definir un camino para poder acotar el número de contagios y de fallecimientos que existen en nuestro país. Son políticas de improvisación, son políticas que no están resultando en otros países y que hemos estado insistiendo no una, sino muchas veces en que se corrija la estrategia debido a que no ha sido suficiente y por eso estamos en el lugar como estamos, en el top de los 10 lugares. Muchísimas gracias. Si me permites, Emil, hay un tema que nos faltó todavía profundizar un poquito y es el tema de las personas de los 60 años, es decir, cerca del 13% de la población de la región, 85 millones de personas enfrentan una mortalidad más alta en la pandemia. Por tanto, su demanda de atención especializada y crítica de salud es mayor. Eso es algo que no se está hablando en este momento con el peso inicial de abril y mayo. ¿Cuál es tu lectura? Por favor. ¿Yo? Sí, Emil. Bueno, lo que pasa es que hay, como hemos conversado respecto a lo que es la gestión pública, ¿no? Hay población que no necesariamente termina siendo del todo tomando en cuenta bajo este cálculo utilitarista de cuánto está contribuyendo a la sociedad. Es más, hay una cosa muy, muy interesante que viene incluso desde los denominados estados de bienestar, ¿no? Y ahí empieza el problema. ¿Qué cosa es un estado de bienestar? En este contexto de la Guerra Fría, muchos de los países de primer mundo, que eran estos países asociados a la influencia de Estados Unidos, empiezan a decir, tenemos que tener políticas más pertinentes para ayudar socialmente para que la gente no vea una posibilidad de simpatía con el socialismo. Entonces vamos a dar mayor pensión, mayor jubilación, mayor trato y mejor salud a las personas mayores. Y todo esto se hizo muy bien, hasta que llegó un contexto en donde si tú atiendes mejor a las personas mayores van a vivir más. Vas a tener que darle mucho más tiempo jubilación, vas a tener que darles mayor asistencia. Y para muchas personas eso ya no era conveniente. Entonces, lamentablemente, incluso hay que ver cómo las AFPs tuvieron a veces opiniones desacertadas o desatinadas respecto a que acá la gente, lamentablemente, las personas mayores vivían mucho. Yo creo que hay que tener unas políticas más incluyentes, más inclusivas, no solamente para los niños, sino también para las personas mayores. No olvidemos de que al final de cuentas, por más que esto suene a cliché, todos nosotros en algún momento vamos a llegar a una determinada edad. Y no es pedirle a veces un favor o una mendicidad al Estado, es que el Estado cumpla con sus obligaciones frente a lo que se conoce como este pacto de convivencia, ¿no? Esta especie de contrato entre el Estado y la población, donde yo respeto las normas, cumplo las leyes y el Estado garantiza una vida de calidad para todas las personas, ¿no? El problema es que, lamentablemente, cada vez más los estados empiezan a funcionar con una lógica cuasi empresarial en donde hago aquello que me genere paradójicamente más utilidad y ciertas poblaciones quedan totalmente
apartadas. Basta ver las jubilaciones que tienen muchas de nuestras personas mayores, ¿no? Entonces, es como que ahora intentamos vestir a alguien de forma urgente cuando por muchas décadas lo hemos tenido en la intemperie, ¿no? Ese termina siendo un enorme problema, Nancy. Muchísimas gracias. Y eso que tampoco hemos tratado, el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Y la posibilidad de acceder al sistema educativo, a un trabajo decente, una protección social, ingresos suficientes para subsistir. Mire, lo que tú decías en tu exposición, ¿no? Cómo se visibilizan tantos vacíos que supuestamente están dentro de de planes estratégicos de los gobiernos y sus políticas, pero en lo real, en la praxis, pues no los vemos en la implementación. Brevísimo, nada más, 1 minuto por cada uno, por favor, si ustedes están de acuerdo en que se debe potenciar y trabajar una agenda regional, identificando líneas de acción claras para alcanzar objetivos, ya no de acá al 2030, sino en estos, de repente, próximos 3 o 5 años. Vamos a, por favor, primero con la señora senadora, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Que en este momento hacer políticas regionales es importante en Latinoamérica, pero con el cuidado por el tema del COVID, debido a que esto lo vamos a tener hasta que no exista una vacuna. Y bueno, se está proyectando que puede ser hasta finales de este año, ojalá y que fuera antes, pero tenemos que poder comparar lo que están haciendo otros países de Latinoamérica, lo que está haciendo México, y ver quién está aplicando la mejor política económica, la mejor política de salud y la mejor política de reactivación económica en los países para poderlo igualar. O también en lo que se está haciendo en el tema de salud. Podemos estar compartiendo información, desde luego que sé que se está haciendo, pero creo que esto debe de incrementarse mucho más. Sobre todo apoyarse también con los capitales, que si se pueden traer empresas de otras partes de Latinoamérica o viceversa, pues esto también lo podemos hacer, porque desgraciadamente en Latinoamérica, que fue casi los últimos en entrar la pandemia o el COVID, pues esto también se habla de que vamos a ser los últimos en obtener la vacuna, debido a que se está teniendo pues ya una fila de países que está priorizando Asia, está priorizando Europa, está priorizando Estados Unidos, y después van a quedar los países de Latinoamérica para poderlo llevar. Entonces creo que tenemos que estar en esa unión de poder intercambiar las estrategias públicas que se están realizando, sobre todo la económica y la de salud pública. Pero claro que sí es conveniente. Ahora todo lo vamos a hacer vía videoconferencia. Creo que vamos a regresar, vamos a ingresar a la vía de videoconferencias en México, en donde se habla que para poder regresar a un nuevo ciclo escolar que correspondería al mes de agosto, pues es muy difícil que se regrese. Se está planteando que sea a través de videoconferencias o ir 2 veces a la semana, de acuerdo al apellido de la persona, al abecedario. Y creo que México tiene que hacer esas cadenas productivas, alianzas con nuestros países vecinos de Latinoamérica. Maravilloso el aporte de la señora senadora, efectivamente un trabajo en común y aprender de las buenas prácticas con nuestros países, con los hermanos, ¿no?, de los países. Por favor, a continuación, Janina, ¿cuál es tu punto de vista referente a lo planteado? Bueno, para mí sería algo muy importante inclusive hacer una reflexión, y me iría a la historia, a ver qué nos ha dejado y qué enseñanzas de lo que se hizo bien y de lo que estamos haciendo nosotros mal. Un ejemplo acá en Costa Rica es que, por ejemplo, hace más de 50 años nuestros dirigentes eran maestros y doctores. Entonces es donde podemos y logramos establecer lo que son las garantías sociales, que es muy importante. Tener garantías sociales, justicia social, y creo que aquí sería muy importante integrarnos como sociedad, ser más participativos y no estar ajenos a lo que realmente está pasando en nuestro país. Entonces, estar atentos y estar siempre vigilantes y garantes de que se cumplan las disposiciones que hemos tenido.
Y para mí sí, muy importante desde la historia, ver quién lo está haciendo mejor para tomarlo también como ejemplo, tener esa apertura de poder tener humildad, inclusive para aceptar como país que no estamos haciendo bien, y sobre todo es tener esa visión inclusive de involucrarnos más, porque si bien es cierto, ahorita estamos criticando mucho a nuestros gobernantes, pero como lo vuelvo a indicar, somos los responsables, somos los que los elegimos, por nosotros están ahí. Entonces, políticas públicas donde vengan en un bien común, donde podamos ser parte de también, y entonces es más participación ciudadana, involucrarnos más en lo que son gestiones de gobiernos locales también, porque muchas veces estamos ajenos, no sabemos qué está pasando por la indiferencia que estamos viviendo también. Entonces, ese sería mi aporte y mi mensaje. Muchísimas gracias. De esta forma ya estamos trabajando lo que serían las conclusiones con este aporte de esta maravillosa mesa de trabajo a la distancia virtual. Tiempo que le corresponde ahora. Freddy, por favor, ¿qué nos comentas tú? Gracias, Nancy. Estaba leyendo casualmente el chat y veo cómo Mercedes Collazos dice, ¿y si tuviésemos autoridades más honestas? El inconveniente básicamente se remite al hecho de que se preocupan más por parecer ser que por potencializar lo que en realidad son. Y es en ese entendido que el cambio o la dinámica supone nuevos actores, distintos en su comportamiento, en algo que maneja muy bien Emir y Janina, que es la proxémica, la puesta en escena, la detección de mentiras, porque entre otras cosas, aun cuando ellos creen que nadie se da cuenta, en realidad los seres humanos nos estamos dando cuenta. A mí no me molesta que crean que soy un idiota, a mí me molesta en realidad que estén seguros, y es por cuenta de esta situación que necesitamos políticos con mayor sensatez y con una dinámica de comportamiento humano diferente para garantizar que en efecto haya un cambio en una sociedad que sin duda alguna enfrenta un reto que es recobrar la confianza en las instituciones y de hecho en las personas que están al frente de ellas. Excelente tu contribución. Y bueno, sí, el gestor, el actor gestor, ese matrimonio tiene que darse. Bueno, como broche de oro a nuestro querido Emil, con ese corazón soñador y sumamente optimista, nos comparte y nos responde la pregunta. Por favor, Emil. Yo primero quiero preguntarle a Freddy, ¿dónde está Wilson? Ya te lo muestro. Bueno, yo quería cerrar respondiendo una pregunta que está... Perdón por interrumpirte, pero este es el nuevo actor de la política. Este es el que nos acompaña, el que no lo han querido encontrar todo el tiempo. ¿Ok? Perdóname por la interrupción. Un abrazo. Lo que pasa es que, bueno, ya estamos cerca a 28 de julio y lo que pasa es que, como podía leer una pregunta en el chat, ojo, me dice... No hay que ser escéptico, Emil. Bueno, el escéptico es el que no cree en nada y ese no es el caso. Tampoco es caer en un negativismo, porque negativismo es el que incluso niega y ve como negativo aquello que termina siendo rescatable y positivo. Lo que pasa es que hay que ser realistas y a veces el realismo no es muy bien recibido, porque todos siempre quieren tener a veces un mensaje que no necesariamente es, pero el diagnóstico, por más que sea crudo, es lo mejor para tener una mejor perspectiva a su vez de lo que queremos hacer. Yo tengo 2 hijos, el mayor se llama Micael, el menor se va para los 6 años, se llama Malek. Yo quiero un mejor día de mañana para ellos y obviamente todos los días hago lo mejor desde mi modesta profesión y de la medida en que yo puedo hacerlo para que el día que yo no esté o para el día de mañana ellos puedan tener un mundo mejor al que yo lo encontré. El ser humano, a diferencia de cualquier otro animal, tiene la peculiaridad que toma conciencia de que tarde o temprano se va a morir. Y lo que hay que hacer es dejar un mejor mañana para los que vendrán. Pero la única forma de que yo puedo dejar un mejor mañana para los que vendrán es hacer un buen diagnóstico, por más crudo que sea, ver qué está mal y corregirlo. Y yo creo que todos tenemos esa labor desde diversas partes del mundo, pero hoy hemos hablado de América Latina, y creo que todos tenemos mucho compromiso, muchas ganas, mucha motivación. El mismo hecho de un domingo estar, en vez de haciendo otra cosa, estar reunidos aquí, conversar sobre esto, y por eso aprovecho para todos mis compatriotas en desearles
un esperanzador 28 de julio, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, traten de pasarla lo mejor posible. Muchas gracias a ti, Nancy, y muchas gracias a mis compañeros, colegas que me han acompañado, y como siempre a Carlos por la oportunidad y por este espacio, y cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Verdaderamente un honor compartir esta mesa virtual con todos ustedes, Emil, Janina, nuestra señora senadora de México, Mayorga, con Freddy. Los aportes son valiosísimos, importantes. Por supuesto que podríamos seguir analizando, pero queda esa tarea de construir un mañana mejor, empieza desde el trabajo de hoy, con lo que también decía Janina, ¿no? El qué hacer y cómo me involucro como actores, como gestores, cómo estamos hoy, a dónde queremos ir, cómo vamos a llegar, tener esa hoja de ruta es vincularse, involucrarse. Muchísimas gracias, de esta forma hemos concluido esta conferencia con retos y desafíos para América Latina en tiempos de crisis.